Andrea, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gloria, gracias a todos los organizadores por la coordinación y por este esfuerzo. Y bueno, vamos a dar inicio, como decía Gloria, parece un tema sencillo, pero la relevancia de seleccionar al tribunal arbitral yo creo que es parte importante no solo del negocio, sino del procedimiento de arbitraje en sí, ¿no? Ya William Park tiene un artículo que dice que si el arbitraje es tan bueno como los árbitros. Y seleccionar al árbitro es una cuestión que no podemos tomar tan a la ligera, ¿no? Al final, una de las ventajas que tiene el arbitraje frente a un procedimiento que se sigue ante las Cortes Nacionales es que las partes pueden seleccionar a la persona que va a fungir como árbitro. La disputa es de las partes y las partes van a decidir quién va a resolver esa controversia. Y antes de compartir una presentación muy breve, les quiero compartir, la Universidad de Queen Mary hace una encuesta a los usuarios del arbitraje. Y dentro de esta encuesta, vemos que una de las ventajas que ven los usuarios del arbitraje, si se fijan en esta lámina, estamos viendo que en el número 4 dicen la posibilidad de seleccionar al árbitro. O sea, una de las grandes ventajas que ve el usuario del arbitraje frente a otro mecanismo, como podría ser un juicio ante las cortes, que tú puedes seleccionar a la persona que va a fungir como árbitro, ¿no? Esto fue en la encuesta de 2018. La encuesta de 2019, que estuvo enfocada en temas de construcción, si se alcanza a ver, también vemos ahora como segunda ventaja la posibilidad de designar a los árbitros. Entonces, esto nos lleva a la relevancia de la selección del tribunal arbitral. ¿Y qué tenemos que tener en mente cuando vamos a seleccionar al tribunal arbitral? Bueno, número 1, es una ventaja. Número 2, tenemos que conocer, y por conocer tenemos que haber hecho un estudio de la persona que vamos a nombrar como árbitro. ¿Por qué? Porque existen en derecho mexicano hay 2 requisitos, que es que sea independiente, que sea imparcial. Ese tema lo va a abordar más adelante Omar, pero yo me voy a enfocar a los temas. ¿Qué es lo que vamos a querer ver en un árbitro? Adicional al requisito de que tiene que ser independiente y que tiene que ser imparcial. Bueno, no es necesario que sea un abogado. De hecho, vamos a verlo en la siguiente lámina, igual en la encuesta que salió en 2019. Si se fijan, cuando les preguntan qué es lo que distingue un arbitraje en temas de construcción frente a un arbitraje internacional, dicen, bueno, que se usan no abogados como árbitros. Entonces estamos viendo que no solo es, digamos, un tema único para abogados, sino que también puede ser de otras profesiones. Entonces no solo es un tema, abogados se busca que conozcan el procedimiento porque al final el arbitraje es una cuestión procedimental y también quieres blindar el procedimiento, pero lo que te lleva a que tú puedas seleccionar al árbitro es que tú puedes buscar la especialización. Ahora sí que dependiendo del sapo es la pedrada. Un árbitro no siempre va a ser bueno para todos los tipos de arbitraje. Si tienes un arbitraje que es especializado en temas de franquicia, porque la controversia es de franquicia, pues podrías nombrar a un árbitro con experiencia en temas de franquicia. Lo mismo para el tema de construcción. Buscas un árbitro que tenga experiencia no solo en arbitraje, sino digamos, en el tema de fondo respecto de la controversia. Y esa es una de las ventajas que siguen viendo los usuarios. No solo que yo pueda seleccionar al árbitro, sino que puedo seleccionar incluso no abogados. Y en materia de construcción cada vez se ve más que participan ingenieros o arquitectos que conocen el fondo de la controversia, los usos, que al final el tribunal arbitral también tiene que tomar en cuenta en la resolución de la controversia, los usos mercantiles o de la industria que sean aplicables. Entonces, esto nos lleva es bastante ilustrativo de la relevancia de seleccionar al tribunal arbitral. Entonces, es una práctica, no es una decisión fácil. Cuando tienes que proponerle a tu cliente quiénes son los mejores árbitros para este caso, bueno, pues tú como abogado tienes que hacer un análisis previo, revisar qué es lo que escribió ese árbitro en relación con la controversia o el fondo de la controversia, el tema, obviamente no de la controversia, pero del tema. Si es un tema de daños, pues busca si ha escrito algo de daños, si ha escrito algo en tema de arbitraje. También se busca que haya un tema de experiencia de llevar procedimientos arbitrales.
el tema de la nacionalidad. El tema de la nacionalidad, en términos del derecho mexicano, el Código de Comercio dice que el tema de la nacionalidad no le va a impedir a una persona fungir como árbitro. Entonces, las partes pueden pactar adicionalmente algún requisito que quieran respecto al árbitro que va a resolver la controversia, pero la nacionalidad no va a excluir a que una persona pueda fungir como árbitro. Por ejemplo, si seguimos las reglas de CCI, señala que el árbitro único y presidente del tribunal arbitral será de nacionalidad distinta al de las partes y que la Corte podrá nombrar a un árbitro de la misma nacionalidad si así lo considera. A veces llama un poco la atención porque dicen, oye, son partes mexicanas, tenemos partes subsidiarias mexicanas, es una controversia, derecho aplicable es el mexicano, el lugar de arbitraje es México, y tenemos árbitros que no son mexicanos, ¿no? Entonces, creo que regreso aquí al punto de la importancia de la selección del tribunal arbitral. No es que sea nacional o que ¿no? Abogado con licencia respecto a un lugar en específico, sino que los árbitros tienen esta experiencia, entonces también tienen esta especialización y eso te permite que tú selecciones a árbitros que conocen el fondo del tema, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido un arbitraje que acaba de terminar, que recién nos dieron el laudo, éramos partes mexicanos, los abogados eran mexicanos y no había en el tribunal arbitral ningún mexicano, ¿no? Pero había gente que ya tenía conocimiento, era un tema de plataformas petroleras offshore, tenían conocimiento en ese tema y también tenían conocimiento en derecho mexicano porque eran árbitros que ya habían, participado en arbitrajes con derecho aplicable el mexicano. Entonces, vemos cómo es una de las ventajas del arbitraje la libertad que tienen las partes. En relación con el tribunal arbitral, las partes son libres de escoger la identidad del árbitro, del tribunal arbitral. Yo decido quién quiero que sea mi árbitro, tiene que ser un árbitro independiente, imparcial. También yo puedo decidir el número de árbitros, quiero que sea un árbitro único, quiero que sea un tribunal arbitral. También tengo la libertad de seleccionar cuál es el mecanismo que se va a seguir para la selección del tribunal arbitral. Incluso puedo pactar el mecanismo para la recusación del tribunal arbitral. Entonces vemos la gran libertad que tienen las partes en materia de arbitraje y bueno, sobre todo en un tema tan importante y crucial como es la selección del tribunal arbitral, ¿no? En relación al número de árbitros, es muy importante hacer una distinción cuando estamos ante un arbitraje institucional o cuando estamos ante un arbitraje ad hoc. Vemos aquí una de las ventajas, ¿no? Porque si las partes no se pueden poner de acuerdo en el número de árbitros, el Código de Comercio nos dice que va a ser un árbitro único. Aquí el Código de Comercio se aleja de la ley modelo Citral que señala que si no hay acuerdo, pues serán 3 árbitros. Si las partes no pueden ponerse de acuerdo en el nombramiento conjunto de ese árbitro único, tendrán que ir a pedir la asistencia de un juez. Entonces, digamos, aquí creo que es una ventaja de tener un arbitraje institucional, porque si las partes no se llegan a poner de acuerdo, son asistidos por la institución arbitral, que en su caso, por ejemplo, si es el CAM, el nombramiento lo hará el Consejo General, el CANACO lo hará la Comisión, CCI lo hace la Corte, pero este es un auxilio, una asistencia que prestan las instituciones arbitrales cuando las partes no pueden ponerse de acuerdo en el nombramiento del árbitro. Y esto es bien importante porque el juez se dedica a resolver controversias, se dedica a ver sus juicios y al final no está tan metido en materia de arbitraje. Y no es tan fácil proponer al árbitro para la controversia. Por ejemplo, dentro de la comisión en Canaco, cuando el juez nos pide que le demos una lista de quiénes son los árbitros que podrían ser, digamos, acordes para resolver esa controversia, bueno, Canaco se acerca para tratar de entender de qué va la controversia, entender cuál es la disputa, para con base en eso poder hacer una buena recomendación o una presentación de lista al juez, ¿no? Entonces, no es tan fácil. La verdad que la selección del árbitro es una decisión bien complicada, implica un estudio de parte del abogado. Las instituciones también tienen que hacer las propuestas y tienen que ver el tipo de propuesta, quién sería la parte, digamos, o los nombres más adecuados para esa controversia, cosa que no va a saber el juez. Por eso el juez pide auxilio a las instituciones arbitrales. Y las instituciones arbitrales les prestan este auxilio a las partes, pueden
darles información sobre algunos posibles árbitros, información que no sea confidencial. Y bueno, las instituciones arbitrales que están muy inmersas en el mundo arbitral, pues conocen a varios abogados, posibles árbitros que podrían fungir como árbitro en esa controversia. Entonces, bueno, las partes no están solas, pueden buscar este apoyo de parte de las instituciones. El apoyo no solo es para el nombramiento, ¿no? Si las partes proponen al árbitro, luego también las instituciones confirman ese árbitro, si bien que no hay lugar a dudas de dudas justificadas de que pueda no ser independiente e imparcial, y bueno, vienen los nombramientos de la Corte. Y el nombramiento del árbitro creo que es importante porque tiene una incidencia también en el cumplimiento del laudo. Si tú dejas tu disputa en manos de alguien que tú crees que es un buen árbitro, que conduce efectivamente el procedimiento, seguramente tienes más confianza de cumplir ese resultado al final del arbitraje. Entonces vemos no solo porque es el que va digamos, a guiar el procedimiento, sino porque puede trascender en el cumplimiento. Entonces, la designación del árbitro es bien importante. Bueno, el tema de los mecanismos, tienen que leer las reglas. Todas las reglas son distintas y tienen que ver qué es lo que quieren las partes. Tuvimos un caso que era un arbitraje CCI, era un tribunal arbitral y en términos de las reglas de CCI, el tercer o el presidente del tribunal arbitral lo nombra la Corte. En este caso, las partes se querían alejar de esa disposición y pactaron que ella se iba a nombrar de común acuerdo al presidente del tribunal arbitral. Entonces, la libertad también es en el mecanismo que se tiene que seguir para la constitución del tribunal arbitral. Y esta parte es fundamental, porque si nosotros analizamos las causales para la procedencia de la nulidad o para denegar el reconocimiento de acción de un laudo, es que no se han seguido las reglas de las partes para la constitución del tribunal arbitral. Entonces, otra vez vemos la importancia de seleccionar al tribunal arbitral. Y la gran libertad que existe en materia de arbitraje respecto de este punto. Entonces, ya nos vamos acercando un poco a los 15 minutos. Vamos a ver ahora cuáles son las obligaciones del tribunal arbitral. ¿Por qué es tan importante la selección del árbitro o del tribunal arbitral? ¿Qué es lo que hace el tribunal arbitral? Bueno, el tribunal arbitral es la primera obligación es la conducción del procedimiento. Y esa conducción del procedimiento implica muchos aspectos. Primero, bueno, tiene que darle razonable o plena o suficiente oportunidad a las partes de presentar su caso, lo cual ha sido como interpretado por varios autores, hay diversas opiniones. ¿Qué es lo que implica eso? Se parece al debido proceso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el árbitro? ¿Es nada más debido proceso? ¿Es algo más amplio? El árbitro tiene que darle oportunidad a las partes de presentar los escritos en los que aleguen sus pretensiones. Tiene que darle oportunidad a las partes de presentar sus pruebas. Tiene que permitirle a las partes alegar el caso. Todas las partes deben de tener la misma información y el árbitro se tiene que dar cuenta de eso. Pasa mucho, justo pasó una vez, ¿no?, en que una parte olvidó copiar a la otra parte respecto de un correo en el que se estaban anexando unos memoriales. Y bueno, la función del árbitro es percatarse, revisar que todas las partes tengan la misma información. La parte que lo envió fue un error inadvertido, pero bueno, eso al final del día es una cuestión que luego el tribunal arbitral lo detecta y le avisa a la parte para que le copie a todas las partes. Cuestiones que la experiencia te va dando. Por eso es importante tener una buena selección del tribunal arbitral, porque es la persona que va a conducir el procedimiento. Tiene que tratar a las partes con igualdad. El tribunal arbitral también tiene que hacer eficaz el procedimiento y en este punto hay, digamos, muchas herramientas que podemos utilizar. Existen notas, por ejemplo, de ciertas instituciones en el que te indican algunas recomendaciones para hacer un procedimiento eficaz. Una de esas recomendaciones puede ser, si te lo permite el procedimiento, puedes bifurcar el procedimiento, ¿no? Una primera etapa se resuelve, por ejemplo, un tema de competencia y posteriormente entramos al fondo de la controversia. ¿Qué pasa si podemos dividir el arbitraje en una primera etapa de responsabilidad y después llegamos a una etapa de cuánto? Y eso al final lo tiene que ver el árbitro junto con las partes para diseñar el mejor procedimiento acorde a la resolución de esa disputa.
determinar si se pueden resolver las cuestiones con base meramente en documentos, que sea con pruebas documentales, puede limitar las presentaciones de las partes. Esto no quiere decir que afecte el deber o digamos, el derecho de las partes de presentar la información, pero pues si vas a presentar 15 testigos, el tribunal arbitral sí puede limitar, digamos, estas cuestiones para hacer más eficaz el procedimiento. Existen reportes en cuanto a técnicas para controlar el tiempo y los costos en arbitraje. Si hay cuestiones que pueden ser resueltas por las partes, identificarlas para que las partes puedan abordar esa cuestión. El tema de producción de documentos. A veces copiamos ciertas prácticas y queremos que en todos los arbitrajes haya producción de documentos, y hay casos en los que realmente no amerita que haya producción de documentos. Y si va a haber producción de documentos, el tribunal arbitral puede guiar a las partes para, digamos, limitar la producción de documentos, utilizar la tabla, Red Friend Schedule, que sirve mucho, y guiar a las partes de si presentas o no esos documentos, cuál es la objeción de la contraparte, la resolución que al efecto va del tribunal arbitral, pero bueno, esto es parte de la conducción del procedimiento está a cargo del árbitro. También el árbitro, a veces hay partes que son como muy fuertes, que quieren llevar el procedimiento, pues el tribunal arbitral tiene que ser un contrapeso para evitar que empiecen a haber ciertas tácticas que vayan a dilatar o retrasar el procedimiento. El tribunal arbitral tiene la obligación de emitir un laudo, tiene que motivar ese laudo, el laudo tiene que ser ejecutable, por eso muchas veces se busca que sea un abogado para que cubra la parte del procedimiento, pero estamos viendo que la realidad es que no es que sea digamos, un área exclusiva para los abogados, tiene que condenar en materia de costas. Entonces, bueno, estamos viendo que todas las obligaciones y los deberes que tiene el árbitro pues son muchos. Y el árbitro tiene que trabajar de manera conjunta con las partes en el diseño del procedimiento más adecuado para resolver la disputa. Y de nuevo, regreso a la importancia de la selección del tribunal arbitral. Independientemente de las reglas que existan en el Código de Comercio, en los diferentes reglamentos institucionales, sí quiero transmitirles que la selección del tribunal arbitral es un tema fundamental en el procedimiento arbitral. O sea, como abogados tenemos que estudiar quién es el árbitro que vamos a proponer, tenemos que conocer si tiene un conflicto de interés, tenemos que estudiar qué ha escrito, si tienen experiencia o no, porque eso va a ser crucial para el arbitraje e incluso para el cumplimiento del laudo que en su caso llegue a emitir. Y bueno, como derecho del tribunal arbitral, pues, es cobrar sus honorarios. Y creo que hasta aquí me tomo 15 minutos, fue algo muy, muy general, pero bueno, damos paso después a las preguntas que lleguen a tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, retomo lo que has dicho de lo importante que es la autonomía de las partes y lo importante que son las reglas. Y tú mencionaste un aspecto muy importante que nos conecta con el siguiente tema, debido proceso. El debido proceso no solamente es como tal el procedimiento arbitral, pero la independencia y la imparcialidad de nuestros árbitros, quienes van a tomar las decisiones importantes de nuestra controversia jurídica. Y para este tema también muy importante tenemos al maestro Omar Guerrero. Omar es una autoridad reconocida en el arbitraje, tanto como árbitro y como abogado de parte. Él es socio de la firma internacional Howe & Lovells, donde es codirector de los equipos de competencia económica, de litigio y también de arbitraje. Chambers and Partners, y perdóname Omar, me atreví a hacer la traducción. Ha descrito a Omar como un abogado impresionante, donde su trabajo es simplemente increíble, con una gran experiencia en litigio, en arbitraje, un abogado muy capaz y conocedor del sistema jurídico mexicano. Omar ha trabajado en diversas industrias, incluyendo la farmacéutica, de alimentos, construcción, tecnología y agropecuaria. Y además, Omar es muy generoso con su conocimiento porque frecuentemente participa en eventos y actividades académicas a nivel nacional e internacional. Omar, muchísimas gracias por acompañarnos y te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias a los organizadores. Gracias por tus generosas palabras. La verdad no las esperaba y me hiciste el mes. Muchas gracias por tus inmerecidas y generosas palabras, de verdad. Pues miren,
Déjenme contarles rápidamente una historia. Hace aproximadamente 27 años, la gran mayoría de ustedes sean muy jóvenes y muchos probablemente no hayan ni nacido, tuve uno de mis primeros arbitrajes. Yo era un abogado muy joven, yo era nada más parte del equipo, pero fue un arbitraje cuantioso, un arbitraje muy litigado, incluso un poco mediático. Y cuando se iba a dictar el laudo respectivo, eh, las partes llegaron a una transacción. Y lo que se llegó a decir, evidentemente no está comprobado, es que uno de los árbitros se había comunicado con la parte que lo había nombrado. Estoy hablando principios de los 90, y en virtud de esa comunicación conoció esa parte que lo nombró, cuál pudo haber sido o cómo venían las deliberaciones respectivas, que de alguna forma incentivó a esa parte a buscar a la otra y lograr una transacción. Esa circunstancia dije, oye, esto no está bien. Después de 27 años, les puedo decir que esas prácticas son prácticamente inusuales, erradicadas y prácticamente desaparecidas del mundo del arbitraje, al menos en mi experiencia. ¿Y a qué me lleva esto? A decirles que en esa época, principios de los 90, se creía erróneamente, sobre todo por una tendencia en los Estados Unidos, que el árbitro que era nombrado por una parte, en cierta forma, era el abogado de esa parte en el tribunal arbitral. Es decir, que el árbitro nombrado por una de las partes, en cierta forma, era un árbitro no neutral. Esa circunstancia ha desaparecido y ahora es un principio fundamental del arbitraje que todos los árbitros nombrados, sea árbitro de parte, árbitro único, presidente del tribunal arbitral o cualquier otro nombrado por quien sea, deben tener unas características esenciales que son independencia e imparcialidad. Ana, si gustas avanzar un poquito, por favor. ¿Qué es independencia y qué es imparcialidad? Redfern Hunter, yo creo que uno de los libros más leídos en esta materia, señalan que la independencia es un criterio objetivo, es decir, es una característica que se relaciona con cuestiones de las relaciones que tiene una parte, ya sea con la parte material o con los abogados respectivos. Es decir, es una cuestión de total, que se puede medir objetivamente porque puedes decir si tienes algún tipo de vínculo con las partes que pudieran estar en el procedimiento respectivo. Es decir, es un criterio totalmente objetivo. Por su parte, la imparcialidad, dice Redfern Hunter, se refiere más a una característica de algo que se llama aparente o actual prejuicio que puedas tener contra las partes. Es decir, puedo decidir de una manera objetiva, correcta e independientemente de la impresión que tenga de las partes o no. En otras palabras, es lo que le llaman el estado mental o el state of mind. Puedo decidir independientemente de lo que yo crea, con absoluta libertad intelectual, o no lo puedo hacer. Esa circunstancia le llaman imparcialidad. Entonces, en el arbitraje internacional, independencia e imparcialidad son las columnas fundamentales de la actuación del árbitro. Hay otras reglas, lo vamos a ver un poquito más adelante, en donde te hablan que además de ser independiente e imparcialidad, debes de parecerlo. En otras palabras, no basta solamente que lo seas, sino en tu actitud, en tu desempeño, en tu expresión, en tu contacto directo con otras partes, también debes de parecerlo. Una de las características esenciales de la independencia y la imparcialidad es que, no solamente las muestras, sino también las tienes que cumplir en los hechos. ¿Y cómo lo haces en los hechos? Siendo disponible. Hay muchos árbitros que son extremadamente ocupados, muy capaces, con una vasta experiencia, pero a veces el cúmulo de responsabilidades que tienen les impiden en un momento dado
estar disponibles para poder resolver con celeridad y con las características que Andrea ha mencionado en nuestra sección anterior. Para ello, la gran mayoría de instituciones han creado una serie de declaraciones o documentos específicos en los cuales los árbitros se autocatalogan como independientes, como imparciales, como disponibles y evidentemente que tienen las calificaciones o las características para poder llevar a cabo y resolver el procedimiento y la controversia arbitral. Yo les recomendaría a nuestros participantes que aunque es un documento relativamente viejo, las reglas de la IBA International Bar Association sobre reglas éticas para los árbitros internacionales, que vuelvan y los lean un poco. Estas no son reglas obligatorias, son meramente directrices, pero que conjugan en cierta forma características fundamentales para los que son árbitros. Les piden a los árbitros que sean imparciales, que sean independientes, que sean competentes, es decir, que tengan las calificaciones o las características que requiere la controversia para ser resuelta por ellos, que sean diligentes en cuanto al tiempo y una característica que me encanta que es ser discretos, es decir, tener la capacidad de guardar silencio respecto a lo que está ocurriendo precisamente en ese procedimiento. ¿Para qué? Para poder resolver de una forma efectiva y eficiente y totalmente libre de prejuicios la controversia arbitral. Ana, si me ayudas, por favor. ¿Qué nos dicen las instituciones arbitrales respecto de las características de independencia e imparcialidad como columnas fundamentales de la actuación de los árbitros? Por ejemplo, el CAM tiene en sus reglas del 2009, tienen en sus artículos 15 y 17 la necesidad de que se suscriba una declaración de independencia y cuando se busque recusar a los árbitros, que sea precisamente porque no ha cumplido con esa circunstancia de independencia o deja una puerta abierta por cualquier otro motivo que la parte recusante encuentre. Es decir, puede ser falta de calificaciones, pueden ser comunicaciones ex parte, puede ser que ya no cumple de forma adecuada sus funciones como árbitro o evidentemente que se ha descubierto una cuestión de falta de imparcialidad. Las reglas de la ICC, por su parte, en su artículo 11, te habla de la necesidad de que sea imparcial, independiente y especialmente que sea un árbitro disponible, es decir, que su agenda le permita llevar a cabo esa comienda arbitral. Me gusta mucho esta declaración que se firma porque incluso te ponen qué número de arbitrajes llevas como árbitro, como presidente de tribunal arbitral, como parte, qué otros litigios tienes y te ponen específicamente que llenes un calendario para efecto de que se pueda acreditar que vas a tener el tiempo suficiente para dedicarle a este tema. Las reglas de Singapur, por ejemplo, en su artículo 10, reglas de arbitraje de Singapur, 2013, te piden evidentemente que seas independiente e imparcial, y de forma muy clara te ponen que el árbitro no va a actuar como abogado de alguna de las partes y evidentemente que va a tener la disponibilidad necesaria para actuar como árbitro. Por último, si quieren nada más como una muestra, las reglas de 2014 de la London Court of International Arbitration te hablan también de que tiene que haber un árbitro que sea suitable, es decir, que sea adecuado con sus características, que sea independiente y que sea imparcial, y al igual que las reglas de Hong Kong y otras más como las del ICDR, te piden que no tengas comunicaciones ex parte y tienen reglas muy específicas para cuando esas comunicaciones ex parte pudieran ser adecuadas, solamente limitadas a cuando estás tratando de entrevistar a potenciales candidatos o personas que eventualmente puedan ser nombrados como árbitros. Y en otras palabras, diciéndote, se puede permitir sin que dañe tu independencia o tu imparcialidad, que tengas un contacto ex parte precisamente con los abogados o las personas que te pretenden nominar como árbitro o eventualmente para tener un pequeño contacto para analizar las características de quien puede fungir en un momento dado como presidente de un tribunal arbitral.
Los invito a que lean estas reglas. En particular me llamó mucho la atención también las reglas de China, porque las reglas de China, inclusive en su artículo 22, piden expresamente que, o más bien exigen que el árbitro no representará a parte alguna y será y permanecerá independiente de las partes y las tratará de forma igualitaria durante el procedimiento. Es decir, sumamente importante y enfatizan la circunstancia de independencia e imparcialidad, ¿no? Adelante, por favor. ¿De dónde toman, dado que la independencia e imparcialidad puede ser en un momento dado un concepto relativamente abstracto y que va a requerir que se aterrice de alguna manera con casos concretos, ¿de dónde toman los árbitros, las partes, las instituciones, las autoridades, ideas de cómo resolver este tipo de temas? ¿Cuándo existen conflictos de interés o no que puedan en un momento dado hacer que el árbitro pueda ser cuestionado en cuanto a su independencia e imparcialidad? Yo los invito a que vean las directrices de la International Bar Association de 2014, que te habla sobre conflictos de interés para árbitros en materia de arbitraje internacional. Un punto importante es mencionarles que estas no son reglas obligatorias, evidentemente, a menos que se hayan incorporado en la cláusula arbitral o en algún momento ulterior del proceso, sino son básicamente directrices o lo que se llama soft law, que permiten en un momento dado tener idea de ciertos principios que pueden guiar en cuanto a la interpretación de estos tópicos. Estas reglas de 2014 tienen su antecedente en unas reglas del 2004 y es muy habitual, muy común que nosotros como árbitros o cuando estamos pensando en nombrar posibles candidatos para ser árbitros, tomemos en cuenta estas circunstancias para efecto de ver si ese árbitro pudiera ser adecuado para decidir o no la controversia. Estas reglas de la IVA se basan en un principio, una sola palabra que yo creo que es la que debe de permear para todos nosotros, que es el deber de revelación, el famoso disclosure. Lo que le piden estas reglas a los árbitros o a los potenciales árbitros es, debes de permanecer independiente e imparcial, debes de parecer independiente e imparcial, pero ante cualquier duda que pueda surgir y que pueda establecer suspicacias o dudas sobre tu independencia e imparcialidad, lo que tienes que hacer es revelarle a las partes tal circunstancia, a tus coárbitros, a las partes, a la institución arbitral. Y para eso estas reglas establecen un sistema de semáforo, es decir, si ustedes las leen, tiene un listado rojo que básicamente ese tipo de circunstancias solamente pueden, al momento que tú las lees, por ningún motivo, si caes en alguna de ellas, vas a poder llevar a cabo o básicamente participar en el arbitraje. Por ejemplo, en este caso, te ponen las reglas, si eres administrador, miembro o tienes una relación de control sobre una de las partes en el arbitraje o sobre una entidad que tiene un interés económico directo en el laudo que se emitirá en el arbitraje, es evidente que no puedes fungir como árbitro porque tienes un evidente conflicto de interés. O si como árbitro o el bufete de abogados en el que estás asesora con regularidad una parte o una entidad afiliada a esta, y el árbitro o su bufete de abogados perciben por esta actividad ingresos significativos, evidentemente no puedes ser árbitro. Entonces, tendrías que poner que no estás en posibilidad de serlo, aun cuando las partes perdonaran tal circunstancia, ¿no? Ahora, hay otra parte de esas reglas que te dicen, hay un listado rojo renunciable, es decir, efectivamente hay circunstancias delicadas, pero si las partes están de acuerdo en ello, en un momento dado ese árbitro pudiera fungir. Por ejemplo, el bufete de abogados del árbitro intervino en el caso anteriormente, pero ya no lo hace y ya no hay participación del árbitro o del potencial árbitro en ese conflicto. Bajo esas circunstancias, con consentimiento de las partes, pudieras participar en el arbitraje. Luego hay un listado naranja que solamente crean dudas sobre la independencia o la imparcialidad, pero bajo esas circunstancias tú puedes y tienes una alta posibilidad de ser árbitro. Por ejemplo, si dentro de los 3 años anteriores el árbitro ha sido designado como árbitro en 2 o más ocasiones por una de las partes o por una afiliada de estas, es decir, el famoso concepto de árbitro de cabecera. Hay partes que constantemente nombran árbitros y deciden que ese es un buen árbitro para su caso.
No hay un conflicto inminente que te excluya, pero hay que revelarlo. Y finalmente el listado verde, donde no hay conflicto de interés alguno y puedes llevar el caso respectivo. Adelante, por favor. Rápidamente, si tienes dudas justificables para efectos de que se carezca de independencia o imparcialidad, evidentemente puedes recusar. El procedimiento dependerá de si tienes reglas institucionales respectivas. Si no las tienes, pues aplicará la lex arbitri y ahí seguirás el procedimiento respectivo, que será normalmente una impugnación ante juez. Cuando es un reglamento institucional, la impugnación o la recusación será ante la propia institución respectiva, quien decidirá de forma motivada tal circunstancia. Ahora, una parte que a mí se me hace importante transmitirles como caso práctico es que en esa recusación de árbitros, por ejemplo, pueden tomar este caso que viene en el fondo de la pantalla, en el fondo de la lámina. Es un caso que se llama Bengoa versus Someto. Es un caso ICC que se resolvió en 2017 en Brasil, donde el presidente del Tribunal Arbitral dictó un laudo en favor de una de las partes, sede en Nueva York. En Nueva York dijeron, oye, como causa para no confirmar el laudo, dijeron, oye, el presidente del Tribunal Arbitral pertenece a una firma en el cual esa firma había recibido honorarios importantes durante el curso del arbitraje por parte de esa compañía. El árbitro estableció que no conocía tal circunstancia, pero a pesar de ello, el tribunal neoyorquino lo que dijo es, oye, si no hay una prueba de evidente parcialidad en el caso concreto, no tengo razones para dejar de reconocer o de confirmar ese laudo. Ese laudo fue llevado a Brasil para efectos de reconocimiento y ejecución, y el tribunal brasileño lo que dijo, no, esa circunstancia, aunque no la haya conocido el presidente del tribunal arbitral, es una violación al orden público brasileño, y por tal circunstancia, al violentar uno de los principios fundamentales, que es independencia e imparcialidad, no podemos reconocer y ejecutar el laudo. En este sentido, pues solamente decirles que independencia e imparcialidad es uno de los temas más recurrentes para efectos de buscar anular o dejar de reconocer laudos arbitrales, y la pregunta importante es si ese derecho a hacerlo precluye si no lo hiciste adecuadamente durante el procedimiento arbitral o fue resuelto en su momento por la institución o por el juez respectivo. Creo que he agotado el tiempo, Ana, pero evidentemente hay un par de cosas que me gustaría después comentar en las preguntas y respuestas. Muchas gracias nuevamente a todos los organizadores. Muchísimas gracias, Omar. Pareciera, y es, que este tema es de los más centrales, de los más importantes cuando estás preparando toda tu estrategia arbitral, si le puedo llamar así. Pero también es muy importante cuando estamos escribiendo la cláusula arbitral, idealmente ese es el momento, de pensar en la sede del arbitraje. Omar brevemente mencionó que tal vez si tenemos que recusar al árbitro vamos a necesitar el apoyo de una corte específica. Y este es un gran ejemplo del valor de la sede arbitral. Para hablar de este tema, tenemos a otra excelente abogada y también árbitro, la licenciada Sofía Gómez Ruano, que algo personal fue de mis primeras jefas en el arbitraje hace ya un par de años. Estamos más jóvenes, pero tengo mucho cariño por Sofía porque fue una de mis primeras jefas. Sofía es mediadora, árbitro y abogada de parte, con más de 17 años de experiencia, representa a clientes en arbitrajes institucionales y ad hoc, tanto nacionales e internacionales. Y Sofía también asesora a empresas en el diseño e implementación de lineamientos de solución de controversias. También encabeza el área de privacidad y protección de datos personales en su despacho, y Sofía Gómez Ruano fue secretaria y consejera del Centro de Arbitraje de México por más de una década. También ha sido reconocida por Best Lawyers in México desde el 2010 a la fecha, por Who's Who Legal México y también Latin American Counsel Association. Sofía también ha sido descrita como una abogada sensacional que conoce su práctica, con una amplia gama de habilidades y representa clientes a nivel nacional e internacional. Sofía,
también bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y la palabra es tuya. Muchas gracias. La verdad es que me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Quiero felicitar a los organizadores porque la verdad es que hicieron muy bien en darle continuidad a este seminario de arbitraje comercial ahora en esta modalidad en línea. Creo que nos permite a todos aprovechar estos tiempos de distanciamiento social para seguir activos, seguir desarrollándonos, aprendiendo, y qué mejor que comentar temas de arbitraje, que es lo que más nos gusta a los que estamos por aquí el día de hoy. Pues el tema que me pidieron abordar a mí es el tema del lugar del arbitraje, que como bien decía la doctora Álvarez, es un tema fundamental. Cuando nosotros estamos, cuando ya decidimos someternos al arbitraje, pues tenemos esta libertad de poder elegir los elementos de ese procedimiento que vamos a seguir de arbitraje. Entonces tenemos, como seguramente ustedes vieron en las primeras clases, pues la posibilidad de elegir el idioma en el que se va a llevar el procedimiento, quizá tenemos la posibilidad de designar, digamos, el número de árbitros, ciertas calificaciones que quisiéramos que tuviera el árbitro, en fin, tenemos libertad de elegir ciertos elementos. Uno de esos elementos que tenemos la posibilidad de elegir es el de la sede o el lugar del arbitraje. Cuando oímos la palabra sede o lugar del arbitraje, pues necesariamente en lo que pensamos es en una ubicación geográfica, ¿no? Porque esa es obviamente la referencia que hace esa palabra, ¿no? Cuando hablamos de sede, entonces es una referencia formal al lugar donde se van a llevar los arbitrajes. Y eso nos hace pensar que se trata de una decisión meramente de esa ubicación geográfica. Pero la realidad es que la decisión que tomamos es una decisión que va mucho más allá, es una decisión que tiene un contenido legal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elegimos un lugar del arbitraje, no solamente elegimos esa ubicación geográfica, sino su ley aplicable al procedimiento de arbitraje. En esta libertad que tenemos de pactar un acuerdo de arbitraje, nosotros hemos incluido varios elementos, pues decíamos el idioma del arbitraje, a lo mejor el reglamento, ¿no?, de procedimiento de alguna institución. Lo que debemos tener claro es que cuando incluimos el lugar del arbitraje es también cómo incluir ese marco legal supletorio en materia de procedimiento, ¿no? Ese marco legal, que es el que va a regir al procedimiento, se conoce también como lex arbitrim, ¿no? Para pensarlo y verlo aterrizado, pensemos, por ejemplo, en México, ¿no? México tenemos un caso, digamos, podría decirlo bastante sencillo, porque nuestra ley arbitral es el título cuarto, libro quinto del Código de Comercio. Lo tenemos dentro del Código de Comercio, sin embargo, pues es la ley arbitral, es independiente del resto del código. Y es de aplicación federal, entonces no tenemos una problemática de que si pactamos Monterrey y Nuevo León, sea distinta nuestra ley arbitral a la de la Ciudad de México o a la de Guadalajara, Jalisco o de cualquier otra ciudad de México. A todos nos aplica ese mismo título cuarto, libro quinto del Código de Comercio como nuestra ley arbitral. Entonces, si nosotros en nuestra cláusula de arbitraje establecemos como lugar del arbitraje Monterrey, Nuevo León, pues sabemos que eso significa que estamos eligiendo no solamente Monterrey y Nuevo León para posiblemente llevar a cabo ciertas actuaciones arbitrales, sino lo que estamos haciendo es elegir el título cuarto, libro quinto del Código de Comercio como una legislación supletoria en materia de procedimiento. De hecho, si ustedes revisan ese título cuarto, libro quinto del Código de Comercio, me van a alucinar un poco con el título cuarto, libro quinto del Código de Comercio, pero es que por una razón fuera del tema legal, nuestra ley de arbitraje está dentro del Código de Comercio, como seguramente ya lo platicaron, y es independiente del resto del código. Entonces, por eso hago mucha referencia al título específico en el cual está contenida esa ley de arbitraje. En fin, regresando a esto, en el Código de Comercio, el primer artículo en el título cuarto, libro quinto, está justamente esta explicación de que las disposiciones de ese título van a ser aplicables, en este caso, tanto al arbitraje nacional como al internacional que tenga lugar en el territorio nacional, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene el lugar del arbitraje? Bueno, la primera de las funciones es
colmar esas lagunas que pudieran existir en el acuerdo de las partes. Regresándonos un poquito otra vez al acuerdo de arbitraje. Yo en el acuerdo de arbitraje puedo pactar cómo quiero que se desarrolle mi procedimiento. Lo puedo hacer de diferentes formas. Puedo ponerme creativo y diseñar mi propio procedimiento sin la intervención de una institución arbitral, un arbitraje ad hoc, o copiando algunas disposiciones de las reglas de arbitraje de un CITRAL para arbitrajes ad hoc, ¿no? Arbitraje ad hoc, no participo en institución, o puedo elegir el reglamento de alguna institución arbitral, y lo que dice nuestra ley es por el mero hecho de hacer referencia a ese reglamento, estás incorporando todo, digamos, todo el reglamento, perdón por la repetición, toda la serie de disposiciones que están contenidas en el reglamento en tu cláusula. Entonces, esas son las dos maneras de hacerlo. Ahora, en cualquiera de esas dos maneras podría haber cuestiones que no están previstas, ya sea en el arbitraje que yo diseñé ad hoc o en el arbitraje institucional. Para esos casos es que supletoriamente aplicaría la ley de arbitraje del lugar del arbitraje o la lex arbitrio. Ahora, ustedes desde luego porque es lo lógico, pensarán inmediatamente, bueno, no es lo mismo un arbitraje institucional que un arbitraje ad hoc. Y efectivamente, en el caso del arbitraje institucional, pues la necesidad de acudir a la ley del lugar del arbitraje será mucho menor que la necesidad en un arbitraje ad hoc. En un arbitraje ad hoc necesariamente tendremos que tener ese backup o esa, digamos, cobertura de un marco jurídico supletorio en materia de procedimiento para todo aquello que no haya estado previsto. En cambio, en el arbitraje institucional, pues tú tienes la ventaja de que está reconocido que tú puedes tomar decisiones directamente o puedes tomar decisiones en un arbitraje a través de un tercero. Nuestra ley mexicana, que está basada en la ley modelo de un CITRAL, como seguramente ya lo platicaron, nuestra ley mexicana lo que dice también es que tú puedes, como parte, ponerte de acuerdo con tu contraparte para ciertos aspectos o elegir a un tercero, incluir una institución arbitral para que los decida. Ese es un caso, digamos, clarísimo, donde tú, si bien no lo estableciste en tu cláusula, estás dejando a la institución que lo decida conforme a su reglamento. Entonces, solamente en aquello que no esté previsto en el reglamento o que no esté previsto que la institución decide conforme al reglamento, es que entrará en un segundo momento el lugar del arbitraje, de la ley del lugar del arbitraje. Ahora bien, la segunda función que tiene la ley del lugar del arbitraje es también que contiene disposiciones imperativas. No todo puede renunciarse. Existen ciertas disposiciones en cada una de esas leyes que son importantes cuidar y va a ser parte de la labor del tribunal arbitral que va a dictar su laudo en el lugar del arbitraje, aunque físicamente el árbitro no esté sentado en el lugar del arbitraje, el laudo se va a dictar en ese lugar y, por tanto, el tribunal arbitral va a tener también que tener cuidado de que ese laudo cumpla con la lex arbitrio, ¿no? Y con las disposiciones que son imperativas de la lex arbitrio. ¿Cuáles podrían ser esas? Bueno, pues una fundamental, ¿no? El principio, digamos, estos principios que tiene cualquier procedimiento, incluido el arbitraje, de darle un trato igual a las partes y la oportunidad plena de defenderse, ¿no? Que sería el 1434 del Código de Comercio en el caso mexicano, ¿no? Todo esto para también transmitirles que otra de las funciones del lugar del arbitraje que me parece fundamental es establecer cuál es la relación del Poder Judicial con el arbitraje. En el caso particular de la ley mexicana tenemos un artículo que es el 1421, que es un artículo muy importante porque lo que establece es que no habrá intervención judicial al arbitraje salvo en casos muy puntuales. La palabra intervención no es muy de mi agrado. A mí me gusta más hablar de apoyo judicial. Sin embargo, lo que es muy importante es que está muy, digamos, acotado en qué casos puede haber este apoyo judicial, ¿no? Eso también es una señal positiva en cuanto al lugar del arbitraje. Ahora bien, ese lugar del arbitraje te podría tener como función ser el lugar de las actuaciones arbitrales. Sin embargo, no es lo mismo. No necesariamente el lugar del arbitraje tiene que ser el lugar de las actuaciones arbitrales. Y por eso es que me imagino que esa es la razón,
normalmente hablamos de sede pensando nada más en una referencia formal, y de lugar hablamos como del lugar ya físico donde se van a llevar las actuaciones arbitrales. Sin embargo, en las cláusulas ustedes normalmente ven que se habla del lugar del arbitraje, ¿no? La palabra sede, al menos en México, no se utiliza mucho. Hablan del lugar del arbitraje, que tiene estas dos implicaciones, ¿no? Que ahí pudieran llevarse a cabo las actuaciones arbitrales, pero que sin duda todo el marco legal lo estás eligiendo a través de esa elección del lugar del arbitraje. Ahora bien, volviendo al tema de las actuaciones arbitrales, lo que les quería comentar es que efectivamente, cuando tú eliges el lugar del arbitraje, bueno, podrías pensar que ahí se van a llevar a cabo las actuaciones arbitrales. Pero pensemos, actuaciones arbitrales, ¿a qué nos referimos? Bueno, básicamente nos referiríamos a la audiencia, porque la mayoría de las actividades, y digamos, comunicaciones, notificaciones, intercambio que se da entre las partes se da a través de correo electrónico. Y también se utiliza, por ejemplo, llamadas, conferencias telefónicas, videollamadas, lo que hace que, por ejemplo, en tiempos como el que estamos viviendo, pues en realidad el lugar del arbitraje no tiene mucha importancia en cuanto al desarrollo del procedimiento, porque las partes siguen avanzando en sus procedimientos haciendo uso de la tecnología aún más en estos tiempos, ¿no? Entonces, sí podría coincidir el lugar de las actuaciones con el lugar del arbitraje, el lugar de la audiencia, pero no necesariamente. Las instituciones arbitrales y la ley modelo de un citral, en la que está basada, por ejemplo, la ley mexicana de arbitraje, claramente dan la oportunidad a que el tribunal arbitral consulte a las partes y decida un lugar diferente para llevar a cabo la audiencia. ¿Por qué buscaría un lugar diferente el tribunal arbitral? Bueno, porque parte de lo que va a buscar el tribunal arbitral es que sea un procedimiento eficiente y parte de esa eficiencia es también fijarse en el tema de los costos, ¿no? Por eso va a consultar a las partes. Ahora, veo que el tiempo pasa muy rápido, entonces, otro de los puntos que quería tocar, desde luego, es quién elige el lugar del arbitraje. Los que eligen el lugar del arbitraje, en primer lugar, son las partes. Las partes tienen esa libertad de elegirlo. Y yo les diría, elíjanlo. No tengan miedo, es mejor elegirlo que dejarlo a un segundo momento. Ahora, si no lo eligen las partes, ¿quién lo elige? Y habría que distinguir. Si fuera un arbitraje institucional, bueno, tenemos ahí otra vez la cobertura de ese reglamento, donde, por ejemplo, el artículo 20 de las reglas de arbitraje del CAM dicen claramente que el secretario general del Centro de Arbitraje de México elegirá o designará cuál será el lugar del arbitraje, ¿no? Pero si estamos en un arbitraje ad hoc, pues entonces estamos, podría yo decir, en el peor de los mundos, porque no tenemos lugar del arbitraje y la mayoría de las legislaciones dicen que tiene que ser el tribunal arbitral. Entonces, para nombrar al tribunal arbitral, pues tendríamos que ponernos de acuerdo o si no, ver de qué manera logramos que haya una designación de un tribunal arbitral cuando no hay institución y cuando no hay un tribunal judicial, digamos, designado para apoyar a esa decisión. Bueno, finalmente creo que para terminar me gustaría dar lo que sería para mí como las recomendaciones generales a la hora de elegir el lugar del arbitraje y empezaría de las más sencillas que ustedes van a estar como relacionadas más con el lugar de las actuaciones arbitrales, que es un tema de pensar desde luego, bueno, cuál es la nacionalidad de las partes para buscar un lugar neutral y que quizá ese lugar pues sea conveniente, ¿no? Tanto para las partes como para los árbitros, como en su caso pensar los testigos, tal, un tema de que se pudieran trasladar. Otro punto importante como tercero sería la situación quizá económica, política, incluso social de ese lugar. Y esto quizá añadiría también el tema migratorio, ¿no? Imagínense, por ejemplo, ya lo hemos tenido en algunos casos, donde la audiencia se desea llevar en los Estados Unidos, pero la mayoría de los testigos son personal que elaboró en una obra y que pues no tiene visa para viajar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces también son elementos que hay que considerar, ¿no? El objeto de la controversia también, ¿dónde está ubicado ese objeto? Porque quizá haya la necesidad de hacer inspecciones oculares, entonces quizá lo más efectivo sería que fuera cerca de esa construcción, por ejemplo, si fuera un asunto de
de obra. Ahora, pero esos son, digamos, un poco lo que hemos visto desde el lugar de las actuaciones arbitrales, ¿no? Bueno, que haya un lugar donde yo pueda llevar a cabo la audiencia, etcétera. Pero lo realmente importante desde mi punto de vista es conocer ese marco jurídico en materia de procedimiento que está vigente en ese lugar, para ser consciente de la decisión, ¿no? Cuando nosotros acordamos o hacemos nuestra cláusula de arbitraje, debemos tener consciente a qué estamos obligando a las partes. Y parte de esa conciencia tiene que ver con conocer esa legislación, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, pero, o sea, es imposible conocer la legislación de todos los países. Sí, en efecto, no tenemos esa posibilidad de, quizá ya con el Internet nos ayuda mucho porque podríamos, digamos, ubicarlas, pero tenemos un instrumento que nos ayuda mucho, que es la ley modelo de UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional. Si ustedes visitan la página de UNCITRAL, ahí pueden ver qué países han adoptado esa ley modelo y quizá también darse cuenta de qué países han ratificado la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. Esos dos elementos nos pueden dar mucha idea de cuál es la posición de ese país en cuanto a legislación frente al arbitraje. Otro tema que también no podemos dejar fuera es también investigar cuál es el tema de los tribunales que tan a favor del arbitraje están. Están a favor de ejecutar los acuerdos arbitrales, porque esto también nos va a hablar un poco de cuál es, digamos, la certeza que estamos dando a nuestro arbitraje. Entonces, finalmente, pues creo que deben de tener en cuenta cuando acuerden su arbitraje, no, digamos, de los elementos que van a poder negociar, quizá va a haber en algunos donde la otra parte no conozca mucho sobre la trascendencia del lugar del arbitraje y permita fácilmente negociar y piense más en una ubicación geográfica. Pero habrá otros donde ustedes tengan que buscar, digamos, lugares del arbitraje sustitutos para elegir. Entonces, es importante, digamos, tener esa opción de, a ver, si no va a ser la Ciudad de México, bueno, en realidad no tiene mucha diferencia que sea Monterrey, Nuevo León en cuanto al marco legal, ¿no? Tener esa apertura a la hora de negociar. Pues, por el momento sería todo y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sofía. Voy a tomar dos puntitos muy importantes de lo que acabas de mencionar. La primera es cuál es la relación entre el Poder Judicial y el arbitraje. Y hay un gran debate, apoyo, control, cuál es la conexión entre el Tribunal Arbitral y las Cortes Nacionales. Y también esta nota que haces que, bueno, hay que escoger la sede arbitral porque si la dejas en un segundo momento hay otros problemas que se pueden desarrollar, sobre todo si, por ejemplo, tienes un arbitraje ad hoc. Para hablar de situaciones prácticas también relacionadas con la sede del arbitraje, tenemos a otro excelente abogado y árbitro, Adrián Magallanes, que es socio de Pompeu Becerra y Sierra. Frecuentemente aparece en los tribunales mexicanos y agencias administrativas en varios tipos de procedimientos de litigio, particularmente de controversias relacionadas con el derecho comercial y administrativo. Su experiencia incluye varios casos de acciones colectivas, litigios transnacionales y juicios de amparo. Y también su práctica se concentra en contratación y obras públicas y es asesor en licitaciones públicas. Adrián también ha actuado en arbitrajes ad hoc e institucionales, incluyendo de la CCI, de la LCIA, del CIADI, de la AAA y CANACO, tanto en los sectores comercial, infraestructura, energía, petróleo, gas e inversionista Estado. También Adrián ha actuado como árbitro en casos comerciales y actualmente se encuentra también trabajando en casos de investigaciones y de due diligence y ha sido reconocido por también las grandes revistas de práctica jurídica como Chambers and Partners, Global Arbitration Review, Legal 500, Latin Lawyer, Who's Who Legal Mexico y Who's Who Legal Future Leaders. Adrián, si estás ahí, espero que estés ahí. Bienvenido y muchísimas gracias por participar también. Al contrario, Gloria, muchísimas gracias a ti, a Ana,
a Silvia por la muy amable invitación y a sus respectivas instituciones, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Universidad de Aberdeen y el CAM. La verdad es que agradezco mucho que hayan decidido continuar con el seminario vía online. Me parece un excelente esfuerzo y ya está saliendo maravillosamente bien. Estoy aprendiendo bastante de mis compañeros, de Andrea, Omar y Sofía. Así que muchas felicidades por el trabajo. Voy a compartir una presentación. Espero hacerlo bien. No, creo que no lo hice bien. Un momentito. No sé qué estén viendo en la pantalla. Sí se puede ver tu presentación. ¿Mi presentación es la que se puede ver? Sí, Ok. sí la podemos ver. Perfecto. Un momentito, déjame nada más abrir. Bueno, si se llega a ver alguna cosa distinta a mi presentación, te agradecería, Gloria, si me dices, ¿no? Sí, nada más no sé si le puedes dar clic en el iconito de presentar, porque se ve como es. Perfecto, está perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, me pidieron platicar sobre la sede arbitral y algunos problemas prácticos relacionados con la sede. Y específicamente pidieron que abordara 3 temas. El primero es forum shopping y conflictos multijurisdiccionales. El segundo es la injerencia de la ley en la sede, la injerencia de la ley de la sede en la resolución del conflicto. Y el tercero es cortes nacionales, control o apoyo, un poco retomando lo que platicábamos en este momento. Pues bien, abordaré estos 3 temas de manera independiente y progresiva en el orden que ahí aparece. El primero de ellos, forum shopping y conflictos jurisdiccionales. La palabra forum shopping tiene una connotación para algunos un tanto negativa porque pareciera que se está adoptando una ventaja por la selección de una norma jurídica aplicable al caso. Y en algunos casos tiene una connotación negativa porque se utiliza mucho, por ejemplo, en temas fiscales, etcétera. Pero la realidad es que la selección de la cláusula y del derecho aplicable a un contrato pues no tiene nada de negativo, es una práctica sumamente común. Y como platicaba Sofía, pues la selección de la sede es una selección sumamente importante porque va a determinar, en primer lugar, quiénes son los tribunales competentes para anular un laudo, y eso es fundamental. Hay tribunales que son mucho más flexibles al momento de analizar la nulidad de un laudo que otros. También determina la normatividad aplicable a esa nulidad, específicamente cuáles son esas causas de nulidad. Y por otro lado, también algunas partes relativas al procedimiento y a la intervención judicial. ¿Cuándo es más ventajosa una sede arbitral que otra? Pues bueno, creo que esa pregunta depende de las necesidades de su cliente. Depende qué es lo que su cliente esté buscando y cómo su cliente se sienta más cómodo. Porque lo que tenemos que entender, como mencionaba Sofía, es que la sede es un concepto jurídico que al elegirlo, implicado en ello está la aplicación de un sistema normativo. Entonces, para ver cuál sede es más ventajosa que otra en un caso particular, tenemos que analizar cuál sistema normativo de aquellos que están disponibles nos resulta mucho más aplicable. Hay ciertas circunstancias que en la práctica actual yo creo que hacen relevante la elección de la sede. Son muchas, se me ocurrieron algunas y para hacerlo práctico. Un tema que está muy de moda, particularmente aquí en el país, y me gustaría saber la opinión de Andrea, de Sofía y de Omar al respecto, es la aplicación extensiva de los acuerdos arbitrales. Esto es generalmente, o la regla conocida, es que el acuerdo arbitral solo es aplicable para las partes signatarias a dicho acuerdo, de manera que quien no es parte de ese acuerdo de arbitraje no puede formar parte del procedimiento y puede oponer una excepción de incompetencia del tribunal. Pues bien, hay varias teorías que se han adoptado en diferentes países, en diferentes sedes, sobre cómo un acuerdo de arbitraje sí puede ser aplicable a una parte no signataria. Entonces, si estamos en un contrato donde pensamos vamos a querer demandar, por ejemplo, a los accionistas de la parte con la que estamos firmando el contrato, porque sabemos que la parte que está firmando el contrato es un vehículo solamente y es un cascarón que no tiene activos y con quien no nos vamos a poder cobrar,
pues quizás sí sería útil pactar una sede de arbitraje en donde sepamos que estas teorías no pueden llegar, la aplicación de esta teoría no puede llegar a generar la nulidad del laudo por haber el tribunal excedido su jurisdicción o su competencia o haber aplicado incorrectamente el acuerdo arbitral. Otro ejemplo puede ser las cláusulas de jurisdicción optativa para el demandante. Hay algunas cláusulas arbitrales que establecen que será la elección del demandante si acude a arbitraje o acude ante los tribunales de la sede. Hay algunos países que han establecido que estas cláusulas son nulas por violar el principio de intangibilidad y por otras razones pertinentes a esos países. ¿Por qué? Porque queda a elección de una de las partes cumplir o no con el acuerdo de arbitraje al poder alternativamente decidir o tribunales judiciales o arbitraje. En mi opinión, es un acuerdo válido bajo derecho mexicano, pero bueno, es algo simplemente que hay que tener en mente. Otro tema es el de, o que vale la pena cuando elijamos a México como la sede, y esto es algo que yo le aprendí a Omar Guerrero, y se lo reconozco. Omar en alguna ocasión, cuando yo tuve el gusto de ser coordinador de la Barra Mexicana de Abogados, identificó un problema que me parece muy importante en la legislación adjetiva arbitral en México, que es que cuando se inicia un juicio de nulidad de laudo, por un lado, y por el otro un juicio de ejecución, debido al artículo 104 constitucional, se pueden elegir en la vía federal y en la vía local. Y el problema con nuestra legislación arbitral es que no permite la acumulación de estos procedimientos. De manera que una práctica que se ha hecho recurrente en mí a partir de la identificación de este problema es pactar en la cláusula arbitral, ya sea que el sometimiento a los tribunales para cualquier cosa pertinente a la nulidad o a la ejecución del laudo en la Ciudad de México, al ámbito federal o al ámbito local. Este acuerdo es perfectamente válido, es un acuerdo de elección de foro protegido por la contradicción de tesis 296 de la primera sala y pues bueno, permitirá entonces en ese supuesto que cuando subsistan o coexistan un juicio de nulidad y un juicio de ejecución del laudo en la Ciudad de México, por ejemplo, se tengan que litigar necesariamente en el mismo foro, ya sea local, en la Ciudad de México, o federal. Y esto evitará, por ejemplo, tener resoluciones contradictorias que puede llegar a suceder si sucede como en nuestro derecho, que no es permisible la acumulación de procedimientos de nulidad y de ejecución que se ejecutan en un foro distinto. Eso cuanto al primero de los temas. El segundo de los temas, y voy un poco rápido por el poco tiempo, pero por supuesto dejando tiempo para preguntas y respuestas y cualquier comentario, y trataré de ser muy puntual. El segundo tema es la injerencia de la ley de la sede en la resolución del conflicto. En principio, la legislación de la sede es meramente procesal y no tendría por qué en lo absoluto influir en la decisión del conflicto, tomando en consideración que el conflicto se decide con base en derecho sustantivo. Esto es, la materia de la disputa se resuelve no conforme a reglas adjetivas, sino conforme a derecho sustantivo. Sin embargo, hay ocasiones en que la distinción entre una norma adjetiva y una ley o una norma sustantiva no es del todo clara. Y sí hay ocasiones en donde la legislación de la sede puede tener injerencia en la resolución del conflicto. Y me voy a referir un par de ejemplos. Simplemente para aclarar conceptos, la ley de la sede es comúnmente conocida como la ley Loci o la lex arbitri y no es la ley aplicable al fondo. La ley aplicable al fondo, conocida como lex causa, pues es con base en la cual se resuelven las cuestiones sustantivas. Ahora, como mencionaba Sofía, las causas de nulidad de ejecución del laudo son taxativas y de interpretación estricta. Si ustedes leen los artículos 1462, 1480 del Código de Comercio y el quinto de la Convención de Nueva York,
van a ver que se utiliza la palabra solo o únicamente, de manera que solamente o únicamente por esas causales de nulidad o inejecución es por las que se puede llegar a no ejecutar un laudo o a anular un laudo. Esto es sumamente importante porque está en línea con el principio de mínima intervención judicial, pero además implícito está el principio de que un juez o tribunal judicial no puede analizar en lo absoluto el fondo del asunto. Eso es muy claro y es una de los pilares fundamentales del arbitraje. Lo que decida el árbitro en el fondo, en sustancia, no puede ser revisado ni modificado por los tribunales judiciales. Bien, volviendo al ejemplo que mencionaba, cuando la legislación puede tener injerencia indirecta en la resolución del conflicto, pues bueno, hay dos premisas a partir de las cuales se puede dar un ejemplo. El primero es que en ocasiones el tribunal arbitral y las partes tienen siempre en mente, al momento de estar litigando, cuáles son las reglas de nulidad del laudo que se va a dictar y cuáles son las reglas de ejecución del país donde quieran ir a ejecutarlo, para no cometer un error en el procedimiento o no cometer un error argumentativo que impida con posterioridad esta ejecución. Y al respecto, en las reglas del CAM, específicamente en el artículo 44, se establece que el tribunal arbitral debe de hacer todo lo posible para que el laudo sea susceptible de ejecución. Se ha discutido mucho si esto es una obligación estricta o si es un simple deber. Sin embargo, lo que es un hecho es que hay una instrucción de las partes al incorporar esta regla en su acuerdo de arbitraje para que hagan todo lo posible para que el laudo sea susceptible de ejecución, lo que implica que el tribunal debe tener siempre en mente las reglas de nulidad y las reglas de ejecución. Por otro lado, hay algunas jurisdicciones que en mi opinión no es el caso de México, o más bien no es el caso de México, en donde la aplicación manifiestamente incorrecta de la ley puede ser una causal de nulidad de un laudo arbitral por considerarse dicha aplicación manifiestamente incorrecta como una violación al orden público. Y hay jurisdicciones de arbitraje muy importantes en donde esta regla se aplica. Por ejemplo, en los Estados Unidos, esta regla, que la sede, por ejemplo, Nueva York, es una sede sumamente común en los arbitrajes internacionales, pues bueno, cuando se pacte debemos de ser conscientes que una aplicación manifiestamente incorrecta de la ley puede llevar a la nulidad de un laudo. Y aquí hay una injerencia definitiva de la sede en la resolución del conflicto. Y hay un caso, el caso, por ejemplo, de Weiss versus Sallie Mae, en donde se afirmó esta doctrina del manifest disregard of the law como causal de nulidad. Y esto abre la puerta a que un tribunal judicial pueda analizar si se aplicó correctamente el derecho o no en un primer nivel. Y si determina que se aplicó incorrectamente, entonces analizar en un segundo lugar si esa aplicación fue manifiestamente incorrecta o en manifiesto desprecio a la legislación, que quizá la traducción adecuada es manifiesto desprecio o desconocimiento o inaplicación de la ley y no tanto una incorrecta inaplicación de la ley. Y esto nos lleva a discutir si en México es aplicable esta causal de nulidad. Hubo una sentencia que, en mi opinión, fue muy favorable para el foro porque definió qué debía de entenderse por orden público y lo hizo de una manera sumamente restrictiva, de manera que con fundamento en esa sentencia es más difícil anular laudos en México bajo la causal de orden público debido a esa restricción o a esa interpretación angosta. Sin embargo, hay un párrafo de esa sentencia, que está públicamente disponible, por supuesto, que generó algunos comentarios. Y lo pueden ver en la diapositiva, es una transcripción del párrafo. Y aquí voy a leer la última parte, simplemente. Cuando la fricción del laudo con un interés protegido por el orden público sea menor, debe prevalecer el principio de promover el arbitraje. O sea, pro arbitraje. Nuestro país, dicho por la Suprema Corte, es pro arbitraje. Debe aceptar la decisión del árbitro, incluido las posibles deficiencias interpretativas del derecho en que incurra.
y aquí viene lo que generó comentarios, a menos que sea abiertamente injusta o incorrecta. Parecería que se incorporó por esta sentencia la teoría del manifest disregard of the law, o al menos daría pie a argumentar eso. Hay que entender de dónde viene este caso, porque sin los hechos, la lectura aislada de los párrafos pues no es adecuada. Y este caso surgió a raíz de un contrato de capacidad garantizada de energía eléctrica, un contrato de suministro de energía eléctrica celebrado con un productor independiente y CFE, en donde CFE promueve un amparo en contra del laudo que se dicta en su contra y argumenta una violación al orden público por parte de las partes y el tribunal arbitral, toda vez que la interpretación que se hizo del contrato tenía un impacto directo en una política pública del país relacionada con la capacidad de generación y la disponibilidad de esta capacidad. De ahí que el tema del análisis del orden público en esta sentencia se hizo relevante. Cuando tuve el privilegio de coordinar el comité de arbitraje de la Barra, invitamos al secretario que hizo el proyecto de esta sentencia, el licenciado David García Sarrubi, pues a que nos explicara qué quiso decir con este párrafo. Y además que nos explicara la sentencia que, insisto, en mi opinión fue muy positiva. Y lo que él nos dijo, y es con absoluta sinceridad, lo dijo que francamente ese párrafo o ese renglón que subrayé, pues había pasado desapercibido y era una consideración que no tenía nada que ver con el sentido de la decisión. Y tiempo después, lo cual creo que tranquilizó a muchos de los que estábamos en esa sesión, y tiempo después, la primera sala sacó una tesis en donde aclaró un poco el tema y nuevamente reforzó la idea de lo positivo que esta sentencia es para el Foro Mexicano Arbitral. Y voy a leer un párrafo importante de la tesis. Las indeterminaciones semánticas del contrato, o sea, la interpretación contractual, se reserva a los árbitros y se acepta que las decisiones que estos tomen pueden impactar la política pública de que se trate, por lo que los jueces constitucionales deben respetar esta decisión y no deben valorar los méritos de las decisiones tomadas por los árbitros al resolver las dudas interpretativas. Clarísimo. Pues las consideraciones de política pública no deben entenderse incluidas en el concepto de orden público. Entonces, esta tesis aislada, que la pueden encontrar en el IUS con el registro 2014-011, es sumamente positiva porque, por un lado, nuevamente insiste en el hecho de que no se puede entrar al fondo de la controversia por los tribunales judiciales y que cualquier cuestión de interpretación contractual corresponde a los árbitros. Y dos, que no se debe disfrazar un argumento de interpretación contractual con el concepto elástico e indeterminado de orden público, y menos mezclar una política pública. Pues bien, aún así, si hubiera cualquier duda sobre el alcance de lo que se dijo en este párrafo, hay un argumento adicional para sostener que pues en México no existe como causal de nulidad la aplicación manifiestamente incorrecta del derecho. Y esto es, por un lado, si vemos la Convención de Nueva York, pues claramente que está vigente en México y que al ser un tratado internacional se puede argumentar, prevalece sobre la legislación federal que es el Código de Comercio, no se establece esta causal. Y por otro lado, nuestro código, y así se ha reconocido por el Poder Judicial en criterios, incorporó la ley modelo de UNCITRAL y la ley modelo de UNCITRAL no incorpora esta causal de nulidad y se ha escrito mucho al respecto. De manera que si vemos cuáles son las fuentes de nuestro Código de Comercio y cuáles son los ordenamientos jurídicos que se relacionan a él en materia de arbitraje, en mi opinión debemos de concluir que no existe esta causal. Sin embargo, insisto, ese párrafo en ese contexto generó esta conversación y se relaciona, en mi opinión, directamente sobre cómo la sede de un tribunal, analizar una nulidad del laudo, puede tener injerencia en la resolución de una disputa que debe resolverse con base en derecho eminentemente sustantivo. Finalmente, el tema de las Cortes Nacionales, controlo, apoyo, y veo que el tiempo está encima de mí. Simplemente diré, si es un control o es un apoyo, yo diría que son ambas. La realidad es que los tribunales judiciales sí deben de ejercer un control, así está diseñado el sistema. Sin embargo, deben de ejercerlo única y exclusivamente por aquellas materias y causas limitadas en la ley que les permiten hacerlo.
El problema está cuando el Poder Judicial pretende tener una injerencia mayor a aquella que le permite la ley o los tratados internacionales. Entonces, simplemente control o apoyo, yo diría ambas, control y apoyo. Pues bien, eso es todo por mi parte. Espero haber podido ser claro y una disculpa por la prisa en la exposición. Sin embargo, quería terminar en tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián, por dibujar de forma tan clara esta división, pero al mismo tiempo esta sinergia entre los arbitrales y nuestras cortes nacionales. Creo que es muy importante y lo explicaste de forma muy clara. Hay preguntas, tengo un par de preguntas, no sé si Silvia tiene más preguntas, pero voy a empezar con las que tengo aquí. Para Andrea, primero, voy a tratar de entender la pregunta y hacértela, Andrea. Bueno, como árbitro, ¿de qué manera te puedes conducir de forma eficiente ante tal vez una parte que no sabe mucho de arbitraje? Y en el mejor de los casos, tal vez si no sabes mucho de arbitraje como parte en la controversia, te comportas de forma ingenua. Pero a lo mejor en el peor de los casos, no sé, a lo mejor tienes un poco de malicia o te comportas de forma dolosa. ¿Tú cómo te comportarías con alguna parte que a lo mejor no tiene mucha experiencia? ¿Cuáles crees que sean las obligaciones del árbitro? O sea, al final, otra de las ventajas del arbitraje es la inmediatez del árbitro con las partes, ¿no? Entonces digo, si es un arbitraje institucional, las reglas te dicen que tienes que tener una conferencia. O sea, desde que inicia, desde que se constituye el tribunal arbitral, el árbitro está en contacto con las partes. Entonces, creo que al final sí hay una obligación de guiar a las partes, sobre todo las partes que no son, digamos, tan avanzadas en temas de arbitraje, pues vas un poco indicando de qué es lo que se va a hacer, qué se espera, seguir estas notas, ¿no? Que establecen las instituciones para transmitírselas a las partes. Puedes enviar, incluso las instituciones lo hacen referencias a esos lineamientos para que también las partes puedan ver qué. Y bueno, ante estas tácticas que pueden ser dilatorias o, como decías, de malicia, pues bueno, el árbitro, hablábamos del tema de las costas. El árbitro tiene en su poder el tema de las costas y como le llama Francisco González de Cosío, ¿no? Es la zanahoria o el palo. Entonces, cuando hay una mala actitud, digamos, de las partes al conducirse en el arbitraje, el tribunal arbitral tiene esta facultad de hacerle ver a las partes que esa conducta procesal sí puede ser considerada en el momento de determinar y fijar las costas en el arbitraje, lo cual debe ser un incentivo para las partes para no tener malas conductas procesales, que puede traducirse en una condena en las costas. Creo que una buena comunicación, decía a las partes qué es lo que se espera, tener conferencias a lo largo del procedimiento al inicio para ver qué es lo que se va a conducir. Cuando haces el acta de emisión, en los casos en que hay acta de emisión, o cuando se prevé cadenario procesal, bueno, ahí ya estás fijando ciertas reglas de cómo se va a llevar a cabo el procedimiento, y en la discusión de estos temas, pues también puedes un poco guiar a las partes respecto a qué se espera, ¿no? Adicional, cuando son arbitrajes institucionales, bueno, las partes que igual no se sienten con tanta experiencia en arbitraje, a veces también se apoyan en instituciones arbitrales respecto a estos temas. Entonces, creo que el tribunal arbitral con esta inmediatez sí puede ayudar a las partes y también tiene herramientas para limitar las conductas indebidas de las partes en el arbitraje. Muchas gracias, Andrea. No sé si los demás expositores han tenido alguna situación donde hayan sido árbitros. Bueno, todos ustedes tienen muchísima experiencia como abogados de parte, pero cuando hayan sido árbitros y alguna de las partes a lo mejor es primeriza o no tiene ni idea de cómo funciona el arbitraje, ¿ustedes cómo han facilitado eso? Obviamente, tratar no sin hacer menos a las partes, ni tratar de educarlas como tal, pero tratar de acercarlas o familiarizarlas al procedimiento arbitral. ¿Cuáles son sus experiencias o recomendaciones al respecto?
En mi Omar. caso, gracias, Bien, Gloria. Sofía. En mi caso, lo que me parece que es muy útil es, por ejemplo, si vas a organizar una conferencia telefónica para la organización del procedimiento arbitral, el mandar una agenda de cuáles son los temas que se van a tratar, de tal manera que las partes se puedan preparar. Quizá alguien muy experimentado en arbitraje, pues ya puede pensar cuáles son los temas que se van a abordar en esa primera llamada, pero alguien que no ha tenido una experiencia, pues puedes darle la oportunidad de que investigue y se prepare, ¿no? Que no sea una sorpresa para él que los temas que se van a abordar. Muchas gracias, Sofía. Muy rápido nada más, Gloria. Yo creo que es un balance delicado y diría hasta de cortesía profesional también, porque como bien dices, no se trata de educar a las partes, pero tampoco se trata de exponerlas y mucho menos ridiculizarlas. Hay ocasiones en que se ha utilizado con un sentido un poquito peyorativo, que a veces se judicializa el arbitraje. Y yo creo que a mí me gusta mucho la frase de que los árbitros deben de actuar judicialmente, ¿no? Es decir, de la forma y con la estatura más alta que se pudiera dar. A mí me gusta en las experiencias que he tenido es sí ser en algunas cosas, digamos, mano de hierro en algunos temas. No me gusta que los tribunales arbitrales se conviertan en colegios Montessori, pero por el otro lado me gusta también que haya mano de seda, ¿no? O guante de seda. Este, las experiencias que he tenido normalmente, y sobre todo con contrapartes que quieren de alguna forma ser disruptivos en el procedimiento arbitral, es que el tribunal arbitral ha sido paciente, pero a la vez enfático en tratar de resolver esas circunstancias, y en muchas ocasiones, como en aquellas peleas de box previas, muchos tribunales arbitrales experimentados reúnen a las partes previamente a que inician las audiencias para decirles cómo van a llevar de alguna forma el procedimiento respectivo, ¿no? No golpes bajos, no rudeza innecesaria, etcétera, ¿no? Pero cada caso presenta sus particularidades dependiendo de las partes que van a confrontarse. Muchas gracias, Omar. Antonio, te pido por favor que pongas tu micrófono en silencio, por favor. No sé si nos estás escuchando. Omar, ahora que estás aquí, hay una pregunta para ti. ¿Consideras prudente solicitar la recusación de un árbitro nombrado por la contraparte cuando esta contraparte a lo mejor ha nombrado a un árbitro que no tiene a lo mejor conocimiento de la controversia como tal o trayectoria en el arbitraje? ¿Tú qué harías como el abogado de contraparte si ves que la otra parte está nominando un árbitro que a lo mejor no es el mejor árbitro para esa controversia? Claro. Otra vez es un delicado balance porque por un lado, pues evidentemente hay que checar cuál es el contenido de la cláusula arbitral, la ley aplicable, las características que te exige esa cláusula arbitral en particular respecto a las calificaciones o las características de ese árbitro. Pero pensemos, y ya me pasó una vez, que hay un arbitraje, por ejemplo, en inglés, y de alguna forma el tribunal arbitral compuesto por 3 árbitros está confirmado, y a la hora de las audiencias el presidente del tribunal arbitral es incapaz de comunicarse en inglés. A lo mejor leía, a lo mejor escribía, pero no era capaz de poder llevar a cabo la audiencia arbitral, y en un momento dado, pues mucho menos a lo mejor va a ser capaz, por lo que vimos, de redactar un laudo con las características y la calidad que se requiere. Si yo hubiera sabido eso antes, pues probablemente de una forma, de alguna manera sutil, hubiera pedido o hecho una serie de preguntas o aclaraciones o trabajos para decirle a la institución arbitral: oye, requiere esa parte que me conteste si ha escrito en inglés, que cuál es su fluidez, si ha estudiado en el extranjero, etcétera, para efecto de darle oportunidad a ese árbitro de excusarse y decir, bueno, probablemente para esta controversia no sea yo el adecuado, y él renuncia a esa posibilidad. Si efectivamente, a pesar de eso, sigue insistiendo en la circunstancia y estoy consciente que no va a ser el árbitro adecuado por las características de de la cláusula o por las calificaciones generales que se requieren para la controversia, pues tendría que defender
mi caso, defender a mi cliente y hacer la recusación respectiva, ¿no? Muchas gracias, Omar. Tengo una pregunta, la que sigue para Sofía y luego una pregunta para Adrián. Sofía, ¿qué opinas respecto a algunos reglamentos como el de la LCIA o el mismo CAM, que lo que disponen que es el secretario general que decida la sede del arbitraje cuando no hay acuerdo de las partes? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A lo mejor las diferencias, si lo comparamos con la ICC, que es la corte, ¿cuál es tu opinión? Tal vez hay diferencias en términos de eficiencia de estas diferentes figuras institucionales que hacen la nominación y la selección del árbitro. Muchas gracias, Gloria. Pues mira, amigo, mi opinión es que justo es uno de los puntos donde se ve el beneficio de tener un arbitraje institucional, ¿no? Porque puedes delegar, por decirlo de alguna manera, esa decisión en un tercero, que es la institución arbitral, que va a tomar esa decisión en base al conocimiento que tiene del asunto y que tiene además de cómo, digamos, es el marco legal en los diferentes lugares del arbitraje. Creo que sin duda va a ser una decisión experimentada la que va a tomar la institución arbitral por el conocimiento y la experiencia que tiene, pero, o sea, desde luego no va a ser la mejor, o sea, digamos, la mejor decisión siempre va a ser la que tomen las partes, porque las partes son las que conocen las circunstancias de todo su caso, ¿no? Quiénes son, digamos, dónde están la ubicación física a lo mejor del objeto de la controversia, dónde están ubicados los testigos, el perito, en fin. Creo que sí es, digamos, fundamental el poder tener esa posibilidad de que la institución arbitral intervenga y tome una decisión para que no tengamos alguna piedra en el camino en el procedimiento. Sin embargo, siempre va a ser mejor que la tomen las partes. Ahora bien, en cuanto a quién dentro de la organización de la institución toma la decisión, pues me parece que, bueno, cada institución en su reglamento definirá cuál es la estructura que se sigue y a quién corresponde designar o decidir el lugar del arbitraje. El punto es que se haga, la decisión se tome lo más eficiente y rápido posible, y estoy segura que tanto en los reglamentos donde es ya un órgano colegiado el que decide, o si lo es directamente el quien administra el caso día a día, pues va a ser con toda la información y la experiencia acumulada en los arbitrajes anteriores y tomando en cuenta pues quizá las consideraciones del caso y desde luego si hubiera alguna comunicación entre las partes respecto a sus preferencias en cuanto al lugar del arbitraje. Muchas gracias, Sofía. Pues yo te quiero preguntar, a ver si puedo hacer bien la pregunta, es una pregunta mía. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los riesgos de a veces tener cláusulas modelo? Vamos a pensar un estado que tiene estas cláusulas modelo y de repente mencionan una sede arbitral, no sé, no parece obvia cuál es la justificación, pero es una sede arbitral que de escogerla inmediatamente te va a conectar a leyes interactivas de una jurisdicción que no es necesariamente una que conoces como abogado en tu práctica. ¿Crees que hay algún peligro en estas cláusulas modelos donde hay sedes arbitrales como de default? Y no sé, yo a veces las he visto, sobre todo de estados que se me hacen un poco peligrosas, pero a lo mejor, no sé, tienen un sentido que no puedo ver. ¿Has visto alguna cláusula así o qué piensas de esta situación? Sí, recuerdo una frase ahorita de Henry Álvarez que alguna vez decía que el arbitraje es flexible, pero es para adultos. O sea, un poco que hay que ser muy responsables de las decisiones que se toman. Y yo creo que cuando hablamos de cláusulas modelo, lo más, digamos, cuando ya se toma, no es una cláusula abierta como normalmente son, sino es una cláusula que ya trae una elección de un lugar del arbitraje, pues se vuelve muy delicado hacer un famoso copy-paste de la cláusula de arbitraje, ¿no? Puede ser prácticamente lo que te lleve a que tengas una cláusula muy problemática, porque de hecho el lugar del arbitraje es uno de los elementos fundamentales que debes de cuidar. Sin duda me he topado con cláusulas donde el lugar del arbitraje sorprende,
sobre todo porque no parece tener ninguna conexión con las partes y puede representar, pues, no solamente, quizá no un riesgo, porque a lo mejor el marco jurídico supletorio en tema de procedimiento de esa jurisdicción es bueno, sino también un tema de los costos. Por ejemplo, decía Adrián que en el lugar del arbitraje sería el lugar donde se tendría que anular el laudo. Entonces también sería todo el tema que representaría en un tema de nulidad tener que llevarlo en una jurisdicción tan ajena a las partes y tener desde luego que pues respaldarse de una asesoría legal distinta en un sistema legal que quizá no sea el mismo, ¿no? Entonces, creo que, digamos, mi conclusión sería, no hay que dejarse llevar por los modelos cuando toman una decisión tan importante como el lugar del arbitraje, siempre como abogado, así como decimos que tenemos la responsabilidad de redactar el acuerdo de arbitraje, también, y que el acuerdo de arbitraje más breve, el de 5 líneas, es el mejor, también recordar que cada uno de los elementos que elegimos, pues trae detrás una serie de decisiones, ¿no? Yo mucho hablo de, si vas a elegir el reglamento de arbitraje, pues lo tienes que leer, porque en realidad es como si estuvieras incorporando cada una de las disposiciones de ese reglamento a tu cláusula. Si vas a elegir un lugar del arbitraje, bueno, tienes por lo menos que investigar y conocerlo, porque es como si estuvieras incluyendo un segundo párrafo inmensamente largo, donde dijera supletoriamente a todo esto podría aplicar, ¿no? Va a aplicar todo este procedimiento. Entonces, creo que sin duda hay que ver caso por caso, no se puede hablar de forma general, pero sí hay siempre que tener en cuenta pues lo que estamos decidiendo, ¿no? Para ser responsables con nuestro cliente. Muchas gracias, Sofía. Para Adrián, bueno, a ver, brevemente, porque la pregunta es muy larga, pero ya te la mandé por el chat. ¿Cuál es tu opinión a raíz del cambio de esta tesis 87-2019? No sé, a lo mejor para los que nos están escuchando, que nos expliques de qué se trata esta tesis y cuál es tu opinión respecto al cambio de criterio en esta. Sí, Gloria, muchas gracias. Bueno, conforme a este criterio, cualquier sentencia que se dicte en un juicio de nulidad o ejecución es ahora impugnable por vía de amparo indirecto. El criterio anterior era que era amparo directo. La diferencia obvia es que al ser amparo directo, pues vamos al tribunal colegiado de entrada con los 3 magistrados y como última instancia, por así decirlo, ¿no? El tema es que con amparo indirecto esto se hace biinstancial y tenemos que ir a un juez de distrito y después ir a un tribunal. En mi opinión, y me gustaría saber la opinión de Omar, Andrea y de Sofía, este criterio es desafortunado, primero porque hace todo más largo, ¿no? Era quizá innecesario haber tenido que involucrar a un juez de distrito cuando ya tenías acceso a un tribunal colegiado. Al hacerlo más largo, lo hace más costoso también. Al hacer más largo, más costoso e involucrar 2 tomadores de decisiones y no solo uno, juez de distrito y colegiado, en lugar de solo colegiado, se implican mayores riesgos. Y quizá al ser más largo, más costoso, con mayores riesgos, y con mayores riesgos entre comillas, porque puede ser lo contrario, va a depender del caso. Pero esto, pues, en mi opinión, no fue óptimo. Además, la primera instancia, por así llamarlo, primera instancia en el amparo, pues una de sus características es que permite el desahogo de pruebas. Cuando en una nulidad o ejecución del laudo, pues en principio no tendría por qué haber un desahogo de pruebas en una instancia revisora, como lo pueden ser periciales, testimoniales, que en realidad no hacen ningún tipo de sentido para un análisis de las causales de nulidad. Entonces, pues para mí, francamente, en lo personal, este criterio no me gustó. Andrea, sé que tienes algo que decir. Sí, quiero decir algo de lo que acaba de comentar Adrián y luego me gustaría hacerles unas preguntas a los ponentes. Estoy de acuerdo con la opinión de Adrián. Creo que con la reforma en 2011 ya habíamos superado ese tema y ahora regresamos y lo que ya dijo Adrián, encarece, lo hace más largo. Y parte de las ventajas del arbitraje y que al final lleva la esencia de las partes a elegir el arbitraje
versus irse a un procedimiento ante las Cortes Nacionales. Si vemos otra vez las encuestas, de las ventajas que son más apreciadas es la no intervención judicial. Entonces creo que con este criterio, digamos, alejándonos de esta ventaja que ven los usuarios del arbitraje. Entonces yo también soy de la idea que fue, digamos, un criterio desafortunado, pero bueno, ahora vamos a tener que vivir con esto. Y no sé si puedo hacer la pregunta que tenía para los ponentes. Bueno, dos temas, ¿no? Uno, el tema de las recusaciones, cuando una de las partes considera que uno de los árbitros no cumple con el requisito de independencia e imparcialidad, sobre todo en los procedimientos en los que hubo una bifurcación. Y a raíz de una primera laudo parcial que haya sido emitido, viene una recusación contra los árbitros. Pero además esta parte enfática que presenta muchos escritos recusando al árbitro y considera que ya el árbitro es casi su contraparte, y platicando con unos árbitros decían que también en algún punto, y la pregunta es cómo ponderar esto, porque al final tienes que ser independiente y tienes que ser imparcial, pero tienes que hacerlo, y hay veces en que ya es tanta la insistencia en las partes que eso no quiere decir que dejes de ser independiente o dejes de ser imparcial, pero existe también alguna obligación en qué punto decir voy a renunciar, no porque yo deje de ser independiente e imparcial, sino porque creo que tanta insistencia en una recusación puede afectar la confianza que tengan las partes en el procedimiento y mejor yo me alejo para digamos, proteger el procedimiento. Si les ha tocado y cómo ponderar eso de decir me mantengo independiente e imparcial, pero ya es tanta la insistencia que es preferible, ¿no? Renunciar. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo ven estos casos que se llegan a dar en el que el árbitro acepta su nombramiento, es confirmado, pero de manera posterior ese árbitro renuncia porque debido al despacho al que pertenece viene un conflicto de interés posterior, pero que no es del árbitro, sino del despacho, y el árbitro se ve en la necesidad de renunciar, porque supongamos, el despacho al que pertenece ahora tiene un nuevo cliente que es muy importante, pero va a obligar al árbitro, o no que obligue, pero de inicio ya había aceptado el arbitraje, no había un conflicto de interés, y ese conflicto de interés surge de manera posterior. ¿Cuál es su opinión en relación con este punto? ¿Qué debería pasar? O sea, ¿cuál debería ser la práctica al interior de los despachos para evitar que se tenga que obligar a un árbitro a renunciar? Pero, ¿qué pasa cuando llega un posible nuevo cliente? Entonces, no sé si fui clara con mis preguntas. Muchas gracias, Gloria, por darme la voz. Gloria, no sé, hubo varias intervenciones. Me gustaría nada más tocar, creo que hay dos preguntas de Andrea y todavía un comentario adicional en el tema de amparo directo e indirecto. Si me permiten, me gustaría nada más hacer una aportación adicional en el tema del amparo indirecto. Yo creo que además de los razonamientos que han hecho Andrea, las reformas del 2011 precisamente quisieron crear ese procedimiento especial mercantil, lo que menciona Adrián respecto al criterio anterior del Pleno de Circuito de la Ciudad de México. Yo creo que este es uno de los temas donde puede tener un efecto expansivo, porque el mismo procedimiento que se utiliza para la nulidad de laudos es el mismo que se utiliza para reconocimiento y ejecución, y es el mismo que se utiliza para la obtención de medidas cautelares, y es el mismo que se utiliza para recusación de árbitros. En otras palabras, si se expande la aplicación de esa de la resolución de la primera sala sobre que procede el amparo indirecto en lugar del Pleno de Circuito, la jurisprudencia del Pleno de Circuito, en el sentido que es amparo directo, pues lo que vamos a tener son amparos biinstanciales con todas las consecuencias que mis colegas han comentado, ¿no? Entonces, lo que me preocupa es que tuviera que haber una reforma ulterior para volver a clarificar que es un juicio especial mercantil y por lo tanto con estos procedimientos básicamente terminan un juicio y por lo tanto cabe el amparo directo en tales circunstancias. Perdón. No, está muy bien, Omar. Te lo agradezco mucho. Es que tenemos muchas preguntas, de hecho, entonces estoy viendo cómo las trato de empaquetar de alguna forma que aprovechemos los últimos 10 minutitos que nos quedan. A lo mejor voy a mencionar como palabras
relevantes y ustedes me dan sus comentarios finales respecto a estas. Bueno, la primera es que, ¿qué pasa si un árbitro cumple con su obligación de revelar cierta información y existe una causal para recusar a este árbitro, pero las partes no manifiestan ninguna oposición de forma inmediata? ¿Se puede objetar o recusar al árbitro de forma posterior? Y a lo mejor nada más para terminar el ciclo de preguntas por mi parte, preguntan, bueno, ¿cuál es la conexión entre la sede arbitral y la sede para ejecutar el laudo? Y en breve, pues, entonces, ¿qué pasó en el caso Cominsa versus en contra de Pemex? A lo mejor es una pregunta que creo que algunos de ustedes trabajan en este caso, entonces no sé si la quieren contestar o no, pero bueno, ¿qué pasó entonces en ese caso o en ese tipo de circunstancias? Y bueno, otra pregunta que no está necesariamente relacionada con los árbitros o con la sede, pero una pregunta para todos en su experiencia, si han visto que en México se lleven arbitrajes donde el conflicto sea sobre propiedad intelectual, tal vez en conexión con cuestiones de orden público. Y espero haber visto todas las preguntas pendientes, pero en general esos son los temitas que siguen apareciendo aquí en el chat. Y no sé, ¿quién quiere empezar? Tiene el micrófono, por favor. Más que todo, quisiera agregar dos preguntas que la verdad tenía mucha curiosidad de hacerlas, sobre todo porque pues sé que tienen mucha experiencia mis colegas y sé que, por ejemplo, Omar es muy afecto a la tecnología y además vienen mucho al caso por lo que estamos viviendo. Una de esas sería si cuando estás pidiendo las calificaciones del árbitro debería ser parte de los requisitos su apertura al uso de la tecnología, ¿no? Sería necesario preguntarle si estaría dispuesto a hacer una audiencia de forma remota y todo este tema. Y la otra tiene que ver con estos proyectos como, por ejemplo, Arbitrator Intelligence, que están surgiendo, que para los que no lo conozcan, los invito a que lo consulten. La verdad es muy interesante, donde van recabando información de los árbitros y de las decisiones que van tomando dentro de sus diferentes procedimientos, un poco para tener mayor información de esa persona, de cómo conduce los procedimientos. Y la pregunta sería, ¿ustedes creen que es válido? ¿Es válido que cuando a ti te vayan a elegir como árbitro haya también una inteligencia artificial que ya analizó la forma en que tú llevas los procedimientos y puede pues dar una recomendación o cierta opinión sobre cómo lo haces? Wow, pues hay muchas. Si quieren tomo un par de comentarios rápidamente nada más. Algunos que van relacionados conmigo. Si una parte no recusa a un árbitro conociendo las circunstancias, y obviamente dependiendo dónde va a ser la sede, pero voy a tomar, por ejemplo, la Ciudad de México, y que la ex árbitri sería la mexicana, pareciera que pudiera operar, al menos, y lo subrayo, pareciera que la circunstancia de no haber hecho la recusación, pues es básicamente una aceptación de las cualidades de ese árbitro, a menos que surjan unas posteriores y que tú no las conocieras. Se hace la pregunta, y yo creo que no se ha litigado, ¿qué pasa si en un momento dado no recusaste en ese momento, te dictan un laudo adverso, las circunstancias permanecen de que todavía conoces que ese árbitro pudo haber sido dependiente o en un momento dado pudo haber sido parcial, y viene el momento de pedir la nulidad o el reconocimiento o la negativa del reconocimiento y ejecución? Hay partes que consideran que al ser cuestiones, como lo comentó Sofía, de orden público, es lex arbitri, son irrenunciables, son causales limitativas y exhaustivas, a pesar de no haber hecho en ese momento la impugnación, pues conservas ese derecho para hacerlo posteriormente. Hay otras partes que te dirán, ese derecho precluyó porque cuando lo pudiste haber hecho no lo hiciste y operó la renuncia tácita o la renuncia que te establece el propio, no me recuerdo si es 1420 del Código de Comercio. Entonces, es un tema de discusión. Bottom line, pues hay que hacer valer y ejercer los derechos cuando efectivamente los tienes, ¿no? Y en el tema de inteligencia artificial, yo lo que sugeriría a Gloria y a Ana es que convocáramos a una plática sobre todo ese tema, porque a mí se me habían quedado dos cosas en el tintero. Una es una
que me da mucho gusto, además de convivir con personas tan talentosas y practicantes tan talentosos como los organizadores, evidentemente las organizadoras y mis colegas, porque en el mundo del arbitraje yo estoy convencido que las mujeres árbitro tienen un toque y una forma de entrar a los asuntos distintas a la de los hombres. Entonces, hay que seguir promoviendo eso. Y la segunda nada más es, en cuanto a inteligencia artificial, no quiero ser futurista, pero creo que más pronto que temprano, vamos a estar debatiendo de una forma muy seria si una de las formas para eliminar los temas de falta de independencia e imparcialidad es en tener una serie de softwares que van a empezar a resolver al menos disputas de baja cuantía en materia arbitral o en materia judicial, por ejemplo. Muchas gracias, Omar. Adrián, Andrea, Sofía, ¿quieren retomar alguno de los temas que pregunté? O como dice Omar, hacemos otra. Yo muy brevemente en el tema de la inteligencia artificial y sobre específicamente el proyecto de Arbitrator Intelligence, que es básicamente se recopilan sentencias y laudos arbitrales públicos que se puedan compartir y esta organización las clasifica, las ordena y arroja resultados de los árbitros, de las partes, etc. Creo que es un esfuerzo muy complejo y muy loable. Yo estoy de acuerdo, creo que trae transparencia hacia todo este procedimiento. Una de las críticas al arbitraje ha sido esa, su falta de transparencia, que de alguna manera, bueno, distintas críticas que no vale la pena ni siquiera mencionar y que me parece estas herramientas las atienden muy adecuadamente. Sobre si es válido o no es válido, creo que la pregunta ya pasa a segundo término en la medida en la que yo creo que es inevitable. Esto va, para mí ya no va a haber marcha atrás. Hace poquito nos llegó en el despacho un mail precisamente a Arbitrator Intelligence diciendo, ¿le quieres entrar a colaborar con tus sentencias y casos públicos? Tienes una suscripción más barata con nosotros. Si no le quieres entrar, pues paga el fee alto. Entonces, nuestro razonamiento fue, bueno, pues, si son públicos, se pueden compartir, no hay ningún problema. Y por otro lado, pues vamos a ayudar a crear un acervo de información importante. Creo que el problema va a venir si hay sesgos en esa información o si hay fallas en el sistema, pero asumiendo que el sistema funciona bien y el espíritu se cumple, pues yo creo que es muy positivo. Habrá que ver cómo se da en la práctica. Y habrá que ver cómo se implementa en concreto. Había escuchado, por ejemplo, que iban a calificar con estrellitas, ¿no? Este árbitro es de 5 estrellas, este otro es de 3. Muchas veces al ver un laudo es imposible saber lo que hubo detrás. Y a lo mejor la historia que se cuenta en el laudo es extraordinaria o refleja una labor extraordinaria del tribunal viendo cómo fue el caso. Pero sin ver el caso y solo ver el laudo, a lo mejor no se ve eso, ¿no? También los tiempos en que se tardan en dictarse, en fin, creo que se tendrá que tomar con mucha reserva esa información, pero creo que es muy útil. Y por lo que respecta al tema de Comisa, bueno, hago el disclosure, yo estuve involucrado tangencialmente en ese asunto. En la pregunta que veo que se puso en el chat, no se respetó la sede a pesar de que México es catalogado como pro arbitraje. Bueno, yo creo que este caso es un caso excepcional en muchos sentidos. Es un caso sumamente complejo, en donde hubo una disparidad de criterios, en donde el Tribunal Mexicano consideró anular un laudo con base en un acto de autoridad, o consideró que se trataba de un acto de autoridad no arbitrable, y por otro lado, un tribunal en Nueva York consideró que al hacer esto se estaba aplicando retroactivamente la ley mexicana, específicamente la ley de obras. Esta disparidad de criterios no me parece en lo personal que convierta a México en un país contra el arbitraje. Creo que lo sigue siendo y es un caso es una nulidad de un lado que me parece es aislada y no representativa, y en todo caso no me parece que la conclusión a partir de ese caso sea que México no es pro arbitraje. Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, con ese mensaje de que las Cortes mexicanas son pro arbitraje, concluimos esta sesión sin antes
agradecerles de verdad a Omar, a Sofía, a Andrea, a Adrián, queridos amigos de estas tres instituciones, pero también ahora han compartido su conocimiento con todos nuestros participantes y estamos muy agradecidas y bueno, que tengan un excelente inicio de semana a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gloria. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos y a las personas que nos siguen, les recordamos que la sesión de mayo también la vamos a hacer por esta vía para que estén atentos a nuestros anuncios. Muchas gracias a nuestros ponentes, de verdad, por su disposición y nos quedaron ganas de seguir platicando.